¿Ya viene? Listo. Excelente. Pues vas tú, voy yo. Tú dime. Tú la conoces más, por favor. Bien, pues damos inicio a esta magna conferencia de la jueza Sabela Patricia Aciaín Hernández, quien nos ha distinguido el día de hoy, además de con su presencia, con una disertación tendiente a unos temas que verdaderamente hoy en día, si bien es cierto que ya forman parte de la agenda tanto del legislador como del ejecutivo y sobre todo del judicial, del Poder Judicial, también es cierto que a partir de las reformas que tuvo el código anteriormente, ¿conocemos a Rosario Azúa? No, Ahí va. la descuento, pero no te preocupes. Bien, nada más hay que tener cuidado en ello, Caro. En este sentido, buenas tardes, Rosario, la he convocado porque a mí me parece un tema de verdad importante que conozcamos primero cuáles fueron los factores, cuál fue el contexto, cuál fue todo el entorno que dio origen a convocar a la unidad de todos los códigos procesales en todas las entidades de México. ¿Qué nos llevó a todo ello? Porque no fue una tarea fácil, no fue del año 2023, no fue de hace un año, ha sido un trabajo y una tarea que han traído desde hace muchos años atrás todo un grupo de expertos, un grupo de profesionales, pero sobre todo un grupo de conocedores en materia de derechos. En este caso, de derechos de familia y de derechos civiles. Me da muchísimo gusto, querida jueza Sabela, tenerte con nosotros aquí en la Fundación para el avance de las neurociencias aplicadas al derecho, a la ley y a la justicia. Nos llena de mucha emoción tenerte con nosotros y voy a permitirme dar lectura a la reseña curricular de la jueza, ofreciendo de antemano una enorme disculpa porque pues ella me pasó cerca de 8, 9 cuartillas. Es muy extensa la bitácora de vida de Isabela, pero sobre todo me permito antes de darle lectura a su reseña que es una mujer guerrera, es una mujer que ha luchado por ciertas violaciones que no vienen al caso comentarlas, querida jueza, pero son violaciones en torno al sistema, incluso al sistema judicial, al sistema laboral, donde ella se lleva a cabo sus actividades, ¿no? Entonces es una guerrera en donde llevó su tema de violación a sus derechos como mujer, sus derechos de género, los llevó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿Sabela? ¿O nada más quedaron en el Congreso? Bien, No, pues, se fue hasta la pues segunda sala. eso, muy bien. De verdad, yo me pongo de pie. Me pongo de pie y además esta es la primera de muchas otras, de muchas tantas más intervenciones que vas a tener con nosotros. Primero, para poder hacer valer esos derechos que, dicho sea de paso, se han reconocido y se han ponderado en tu persona, Sabela, como jueza familiar de aquí de un juzgado familiar de Chihuahua, una de las entidades de México, pero además en la lucha por ponderar también los intereses o el interés superior de los menores de edad. Muchísimas gracias, Sabela. Sabela es abogada por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Derecho Procesal Judicial Civil por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Estado de Chihuahua, con especialidades en derechos humanos, derecho de familia, derecho procesal familiar y litigio estratégico. En el año 2006 ingresó al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, donde ha ocupado todos los cargos correspondientes a la carrera judicial para finalmente, mediante un concurso de oposición, ser designada en el año 2018 jueza de distrito familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos, cargo en el que fue ratificada el pasado 5 de enero de 2022. Actualmente, Isabela es profesora titular en la Universidad Autónoma de Chihuahua
y en el posgrado de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Ha sido profesora invitada a distintas universidades como el ITAM. En el año 2015 fue seleccionada para capacitar tanto a funcionarios como abogados y abogadas postulantes en materia de oralidad familiar, ello en el estado de Chihuahua, y en el marco de la implementación del sistema por audiencias en la entidad. Conjuntamente con esta actividad, colaboró con el equipo que formó parte del Poder Judicial del estado de Chihuahua para participar en las reformas al Código de Procedimientos Familiares para el estado de Chihuahua, cuerpo de leyes que actualmente se encuentra vigente en la entidad. También formó parte del grupo técnico revisor del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Senado de la República. Con motivo de la publicación de dicha normatividad, se encuentra capacitando hoy en día y dando conferencias al respecto, ello tanto en instituciones privadas como en universidades y poderes judiciales de todos los estados, hoy en esta noble fundación. Finalmente, Sabela Cian escribe de manera regular para la revista Paréntesis Legal y para diversos sitios jurídicos como lo es el Centro de Estudios Carbonell. Actualmente se encuentra preparando con diversos integrantes del grupo técnico revisor un libro para la editorial Tirán Lo Blanche, el cual señalará diversos aspectos relativos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bienvenida una vez más, Sabela. El auditorio es tuyo, ofreciéndote antes de ello una enorme disculpa que vamos a ir dando entrada paulatinamente a todos los que se han interesado. Tenemos más de 40 personas inscritos, entonces senos pacientes nada más en ello. El auditorio es tuyo. Bienvenido, querida jueza. Muchas gracias, querido colega. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Carolina, por abrir este espacio para compartir temas tan importantes y que impactan en la vida, en el día a día, no solo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que es el núcleo de la temática a abordar el día de hoy, sino de la familia, de los vínculos, de los apegos, de los sentimientos, en contraste con los derechos y con las obligaciones. Entonces, pues muchas gracias por abrir este espacio y todo esto a la luz de una legislación que, si bien es cierto, no se encuentra eh, aplicable en este momento, con las salvedades que vamos a señalar en momentos posteriores, sí es susceptible de encontrarse vigente pues de una manera anticipada, porque si bien es cierto, se prevé una vacatio legis de 4 años, existen también declaratorias anticipadas de incorporación que se pueden realizar por las entidades federativas y que puede redundar en un plazo de 120 días. Entonces, pues qué bueno, qué bueno, y les agradezco el espacio para compartir respecto de ello. Ahora, lo primero que quisiera abordar respecto de este tema es el cómo va surgiendo, pues cómo que ahora éramos bastantes estados y todos vamos a tener la misma normatividad en materia de justicia cotidiana. Es decir, la materia civil y la materia familiar van a tener los mismos procedimientos en Yucatán que en Chihuahua, que en Baja California, que en Coahuila, que en Nuevo León. Entonces, se está dando esta homologación normativa. Pero pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era importante unificar términos, plazos y ir de la mano dentro de esta federación con los avances que pudieran tener una entidad, y ahora sí que irnos jalando los unos a los otros para poder tener mejores sistemas judiciales, entrar no solo en compartir prácticas judiciales, que pues esto se realiza mediante la colaboración institucional, sino tener la misma normatividad y a partir de ello, pues que la impartición de justicia se pueda homologar. ¿Y qué pasa? Que el 15 de septiembre de 2017 existió una reforma constitucional. Esta reforma constitucional dota de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y procesal familiar. Bajo estas consideraciones se comienzan los trabajos, y digo se comienzan porque pues esto ha sido un trabajo muy elaborado. Se presentaron varias iniciativas en el Congreso por varios senadores. La última de ellas fue a cargo de los senadores Monreal y Menchaca. Ahora, esta
esta iniciativa también fue trabajada conjuntamente con CONATRIP. ¿Qué quiere decir? Que pues el Senado estableció un trabajo de colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales y que estuvieron interviniendo el Poder Judicial de cada uno de los estados en la elaboración de esta iniciativa. ¿Qué pasa? Que esta iniciativa se queda ahí, se queda en el tintero y se queda esperando pues su turno. Pero existe un procedimiento de aceleración virtud a un amparo. La Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados, interpone un juicio de amparo en el año 2018, dada la omisión legislativa. ¿Por qué la omisión legislativa? Porque el transitorio de la reforma para dotar al Congreso de la Unión con facultades legislativas, procesales, civiles y familiares prevé 120 días. Y pues esos 120 días ya habían pasado, pues imagínense ahora, ¿verdad? Ahora mismo cuánto no habrán pasado. De ahí es que se interpone el juicio de amparo, se gana el juicio de amparo y están en incidentes por defecto o por incumplimiento. Eh, Bajo estas consideraciones es que se comienza a realizar de una manera más acelerada los trabajos. En el año de 2022 es cuando comienzan los foros. ¿Qué hace el Senado de la República? Va de estado en estado haciendo foros para escuchar las voces, no solo de operadores judiciales, sino de colectivos, de representantes de la sociedad civil, de personas en general, porque eran foros abiertos al público totalmente. De ahí es que se empiezan a recabar opiniones, a recabar opiniones y a recabar opiniones. De las muy marcadas que pueden existir y que también se llevaron de aquí del estado de Chihuahua, pues era la inconformidad tremenda que había de los que nos dedicamos a materia familiar, de volver a unir las legislaciones, porque habíamos luchado mucho por la especialización de la materia familiar y por tanto de tener un código de procedimientos familiares. Pues nuestro punto era, y ahora nos lo están volviendo a unir. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que hacer un código, pues, bastante más nutrido en cuanto a normas y señalar todas las consideraciones especiales que se tienen que realizar para el tratamiento de los asuntos familiares. Así es que, pues, actualmente tenemos un código ya publicado, a partir del día 7 de junio publicado, en el cual hay 1191 artículos divididos en 10 libros. Hay un libro de justicia familiar, pero esto no quiere decir que las cuestiones inherentes al debido funcionamiento de los procedimientos familiares únicamente estén en ese apartado o en ese libro, sino que se encuentran diseñados todos los ajustes necesarios para el tratamiento en materia civil y en materia familiar. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Que en 2011 existió una reforma constitucional en materia de derechos humanos que va a ser el parteaguas para el actual parámetro de constitucionalidad que se encuentra vigente en la federación y para, pues, ciertas forma de asumir la normatividad en derechos humanos, pues, aplique para todas las materias, para laboral, para civil, para familiar, para todas las materias. Entonces, ¿qué hace estos 10 libros, estos 1191 artículos? Pues toma también los parámetros que establece el artículo primero constitucional, que abre a su vez al parámetro de regularidad constitucional las convenciones en las que el Estado mexicano es parte. Entonces, va a ser un ordenamiento que va a tomar en consideración todos los derechos humanos que se encuentran reconocidos en el bloque constitucional y que operan para ambas materias. De ahí es que la división entre derecho civil y derecho familiar, pues ya no se marca tanto, porque si bien es cierto, entiendo perfecto el principio, dispositivo de la materia civil, pues está más enfatizado y el principio publicístico en la materia familiar está más enfatizado, pues todos parten de una tutela a los derechos humanos y esta tutela pues aplica en cualquier materia. Bajo estas consideraciones es que se empieza a realizar la construcción y como ya se los había señalado, se empieza a hacer la revisión de una iniciativa que fue presentada aproximadamente en el año de 2019. Entonces, pues había que ajustar muchas cosas. Simplemente el libro de justicia digital, pues se tiene que forzosamente ajustar. ¿Por qué se tiene que forzosamente ajustar? Porque pasamos una pandemia de 2 años. Pasamos un periodo
en el cual todos los medios electrónicos virtuales, los cuales se podía llegar a un desarrollo jurisdiccional, a un desarrollo en las prácticas judiciales, pues se maximizaron y empezamos a avanzar. Ahora sí que rapidísimo, rapidísimo. Estos 2 años yo creo que nos valieron 20. Entonces, pues había que actualizar muchas cuestiones. Ahora, atendiendo también a todas las manifestaciones de los foros que se realizaron, que si en Hidalgo, en Michoacán, en Chihuahua, pues también se tenía que nutrir y pues se tomó nota de todas las cuestiones que se señalaron y sumado a eso, pues tuvimos cambios legislativos dentro de la federación, como fue la reforma a la ley de protección de derechos de niñas, niños, ley general de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en cuanto a el registro de deudores alimentarios, el padrón de deudores alimentarios. Entonces, ante todos estos constantes cambios, pues había que revisar la iniciativa y había que revisarlo. Pues ahora sí que conocí yo los cuadros del dice y del debe de decir y empezamos a ver artículo por artículo, palabra por palabra. Este trabajo fue un trabajo, pues para mí ver, complicado porque se actuaba en conferencia. ¿Qué quiere decir? Que estaban representantes de la Cámara de Diputados y representantes de la Cámara de Senadores, asesores de diputados y asesores eh, de senadores. Por supuesto que no era un equipo de abogados o de abogadas, era un equipo interdisciplinario. De ahí es que pues van a haber muchas visiones distintas según la disciplina. Había incluso compañeros que eran historiadores, psicólogos, abogados, y pues bajo todas esas consideraciones es que se empieza a trabajar. Además que dentro de nosotros mismos, siendo abogados, pues había operadores judiciales, litigantes, personas que se dedicaban a la parte de litigio de los colectivos, personas que se dedicaban a la parte de representación de los colectivos. Entonces, pues bueno, empiezan ahí a estar todas las opiniones y se comienza bajo la presidencia del senador Espino, se realizan todos estos foros, el recabar opiniones y después la presidencia cambia a la ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero y pues también se conservan las mismas líneas que habían señalado, tal vez pues enfatizando ciertas cuestiones como la protección a niños, niñas y adolescentes, pues era algo que está, no solo es apremiante, sino que pues la hoy presidenta de la Comisión de Justicia, pues existen muchas resoluciones que los que nos dedicamos a familia, a derecho de familia, pues las estudiamos, simplemente estudiamos las resoluciones de la Corte para en aquellos entonces, en esos momentos, entender cuál es el núcleo de derechos duro, el núcleo de derechos de niños, niñas y adolescentes, cuáles derechos no admiten restricciones, cuáles sí, de qué forma, cómo se empiezan a armonizar, pues cuestiones inherentes incluso a tomar al interés superior de la infancia como no solo como un principio de interpretación sustantiva, sino también procesal. Entonces, pues vamos construyendo sobre esta protección. Así es que tenemos el Código Nacional. El Código Nacional, si bien es cierto, tiene el libro de justicia, de la justicia civil, tiene el libro de la justicia familiar, pues yo tuve el honor de coordinar el libro cuarto de la justicia familiar. Y por tanto, pues si ustedes simplemente ponen buscar y la palabra niña o niño o adolescente, pues donde va a estar maximizada y nombrada más es en el libro cuarto de familia. Yo ayer puse la palabra niño, nada más niño. Me salieron 303 coincidencias. Entonces, ya sí me fui yendo de palabras, porque de repente uno usa niño, niña, infancia, adolescencia. Entonces, todo esto, y empezamos a ver y me puse artículo por artículo y dije, ah, qué bien, en sucesiones está presente, ah, qué bien, en arbitraje está presente porque está totalmente vedado, ¿verdad? Pero está presente. ¿Por qué? Porque se está señalando estas condiciones especiales para el tratamiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así es que, pues el día de hoy vamos bueno, como me prometió Mario que iba a haber tiempo para todo, entonces yo me voy a centrar en poquitas cosas para poder abarcarlo adecuadamente, porque yo tenía como la idea de ver el marco jurídico, la autonomía progresiva, el tratamiento diferenciado, defensa especializada, opinión y estancia de los organismos jurisdiccionales.
perdón, la estancia de los niños y cómo debe ser esta estancia en los órganos jurisdiccionales. Pero me parece totalmente imposible, ya que me puse artículo por artículo tratar de desahogar los temas. Así que yo quisiera comenzar diciendo el marco jurídico virtual cual estas disposiciones, estas reglas o estos principios, en palabras de Robert Alexis, estos principios bajan a reglas. Entonces, para esto voy a empezar a compartir aquí una presentación. Listo, creo que ahí ya se puede ver. ¿Es correcto? Sí, es Sí, colega, correcto. Sí, ¿verdad? nada más si lo pudieras, exacto, exacto. Perfecto. Gracias. Ahí está. Pues vamos viendo, vamos entrando en materia. Primero, el marco de referencia para la elaboración de esta ley. Yo creo que principalmente estos tres puntos, la Constitución. ¿Y qué artículos? El primero constitucional no puede faltar, ¿verdad? El primero constitucional en cuanto a que prevé la tutela, incluso la investigación en cuanto a violaciones de derechos humanos, pero más que todo en este momento la tutela de manera integral, la forma de abordar los derechos humanos y las fuentes que nos va a dar el principio pro persona, que también se encuentra ahí señalado, y el derecho de igualdad y en su vertiente de no discriminación. Entonces, el artículo primero entra con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque en los párrafos 9º y 10º de la Constitución Política, pues nos prevé simplemente el interés superior de la infancia. Y ya con eso, pues ya estamos en materia. ¿Por qué? Porque nos va a señalar la obligación que hay de tutela en cuanto al interés superior de la infancia y quiénes deben de procurar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, pues las facilidades que debe de otorgar el Estado para que las personas coadyuven en el cumplimiento de los derechos de las niñas, de los niños. Se tiene que garantizar de manera plena estos derechos, la satisfacción de sus necesidades y enumera algunos, muy limitadamente, pero enumera algunos y pues también tenemos el primero que nos da la pauta de la convención como parte del parámetro de regularidad constitucional. Y tenemos la alimentación, la salud, la educación, el sano esparcimiento, el desarrollo integral. Y también dice que debe haber política pública que genere un adecuado diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas necesarias para el cumplimiento. Ahora, bajo estas consideraciones tenemos que ya el interés superior de la infancia está elevado a un principio de interpretación con rango constitucional y que además el artículo primero nos está dando una alta gama de normatividad convencional aplicable al caso concreto. Luego tenemos la jurisprudencia, y hace unos momentos los decía, yo muchas fallos, muchas resoluciones de la entonces primera sala, y lo recuerdo bien, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era una sala muy progresista, pues desarrolla la forma en la que se va entendiendo el interés superior de la infancia, la autonomía progresiva de los niños, de las niñas, de los adolescentes, la forma en la que se van a armonizar sus derechos, la prevalencia que va a tener el cumplimiento de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, sobre incluso los derechos de los adultos, porque es un criterio de preferencia en cuanto al cumplimiento de derechos, dada la especial vulnerabilidad natural que les asiste a este tipo de población. Entonces, la jurisprudencia, pues también generó y de manera muy amplia el cómo íbamos a entender la forma de tutelar los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Porque ¿qué vamos a tener en el derecho de familia como algo muy puntual? ¿Qué pasa? Que el fenómeno familiar, las relaciones familiares, los apegos, la forma de vincularse de las personas cambia muy rápido, se va modificando, la sociedad cambia y se van formando distintas maneras de ver y entender las relaciones familiares y dentro de una cosmovisión se puede entender a la familia de una manera y por tanto empezar a construir derechos y obligaciones desde ese entendimiento. Ahora, el código, por ejemplo, el de Chihuahua, de Chihuahua es de 1974. Y creo que ahí andaremos más
o menos en todas las demás entidades. Entonces estamos hablando de un sustantivo que ya no corresponde a la realidad, a la realidad social, a la realidad familiar. Tan es así que en todos los códigos de todas las entidades de México se encuentra legislado el estado de interdicción, y el estado de interdicción ya lo declaró la Corte 2 veces: inconvencional, inconstitucional y todo lo que tenga que ver con IN. Entonces, pues estamos ante una situación en la que nuestra legislación sustantiva no está siendo coincidente con la realidad, y pues ya ni decir la procesal, no estamos, o los canales los estamos construyendo a través de jurisprudencia o a través del cumplimiento, o poquito peor, sin seguridad jurídica. Ejemplo, aquí en Chihuahua tenemos que inaplicar el artículo 256 del Código Civil del Estado de Chihuahua porque no podemos entrar a estudio de causales para la disolución del vínculo matrimonial. Pero si nos piden una disolución del vínculo matrimonial de manera anticipada antes de sentencia, pues podríamos decir que no, podríamos decir que sí, pero si decimos que no, se van al juicio de amparo y muy probablemente la ejecutoria va a venir en el sentido de que disolvamos inmediatamente el vínculo matrimonial, atendiendo el libre desarrollo de la personalidad que emana del artículo 1 constitucional. Y además de que no podemos entrar a causales, sino es una cuestión meramente de derecho. Y no tenemos esos canales procesales para decir cuándo disolvemos, bajo qué circunstancias o en qué momento, en la radicación, después de emplazado, en la primera audiencia, en la audiencia preliminar, en un auto por separado. Entonces no estamos teniendo esto. Pero ¿qué venimos a querer hacer con el Código Nacional? Pues justo a dar ese engranaje, a darle ese engranaje y ponerle ese aceitito a los engranes para que todo lo que se está desarrollando en materia de derechos humanos que impactan en la familia, y también, ¿por qué no decir que impactan también los procedimientos civiles, pues tenga los canales adecuados para llegar al fin? Entonces, el marco jurídico de referencia para el Código Nacional, porque van a ver así como que yo cuando los escuchaba decía, pero es que eso ya es vinculante. O sea, ¿por qué tendría que estar en el código? Eh, el interés superior, pues juzgar con perspectiva de género, no creo que alguien dude que es vinculante para todos y todas las autoridades. Entonces, sí, pero es que muchas veces para que se aplique por órganos atinentes a la justicia cotidiana, es muy importante que esté en los códigos. Y yo decía, bueno, pues, pero se puede así. Sí, pero pues vamos a tratar de generar una herramienta en la que tal vez no tengamos que irnos al principio tan abstracto y podamos verlo desde la regla, y que a la regla le demos este principio de optimización o de funcionamiento. Entonces van a ver dentro del código que vienen muchos principios bajados a regla. ¿Por qué? Justo para la correcta aplicación y para que sea un sí o sí se aplica. Yo entiendo que todos diríamos, pues es un sí o sí, es vinculante, pero pues vamos a batallar menos si ya está señalado específicamente cómo se debe de hacer. Y pues bajo estas consideraciones tenemos lo primero que hay que tener en cuenta cuando existen intereses o derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un trato diferenciado. No los podemos tratar de la misma manera como si fuera la parte material. Entonces, bajo esta situación es que es muy necesario que tengamos en cuenta, pues, quiénes son los niños, quiénes son las niñas, quiénes son los adolescentes. Y si bien existen protocolos que nos están refiriendo incluso una preadolescencia de 12 a 14, después una adolescencia a partir de los 14, pues tenemos la convención, la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos dice en su primer artículo que toda persona menor de 18 años es niño, y por tanto todo lo que viene en la convención, sus 42 artículos, son aplicables a todas las personas menores de 18 años. Ahora, hablando ya de la convención, ¿qué artículos nos resultan muy trascendentales o que se encuentran desarrollados en este Código Nacional? Pues el 3. El 3, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que el artículo 3 genera la premisa del interés superior. Ahí lo llaman así, interés superior del niño, en la Constitución interés superior de la infancia, pero pues estamos de acuerdo que es un criterio de interpretación sustantiva, procesal y de prevalencia en cuanto a derechos. Entonces, es una forma de ver y entender que existen derechos de niños, niñas y adolescentes, y de otorgar esa protección acuciosa, reforzada,
en esta materia. El artículo 4 resulta también importante. ¿Por qué? Porque viene la obligación para los estados, no solo de generar política pública, de cuestiones administrativas, sino también de legislar adecuándose a todas las reglas, las normas aplicables al interés superior de la infancia, a los niños, a las niñas. Por eso resulta muy importante. ¿Por qué? Pues porque es la obligación no solo de legislar y también de adoptar condiciones jurídicas por parte de los órganos jurisdiccionales tendientes a la protección de los derechos. El artículo 9 también resulta muy importante y se desarrolla dentro del libro cuarto de la familia porque prevé que ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente sea separado de su familia si no es por una razón, en pocas palabras, y para resumirlo en pocas palabras, de una razón justificada, fundada y motivada. ¿Qué quiere decir? Que pues una separación de la familia solo va a ser atendiendo a una condición de mejoría. Y por eso el artículo 9, en relación tanto con guardas y custodias, ejercicio de derechos derivados de la patria potestad, régimen convivencial, órdenes de protección, medidas, medidas provisionales, pues resulta muy importante y lo van a ver permeado durante el libro cuarto de familia. El artículo 12, que yo creo que tal vez les pueda interesar a ustedes, pues por la especialización que tienen, pues nos habla de la opinión de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Yo no puedo olvidar el artículo 12 porque todos los días me lo recuerda mi niño de 7 años. ¿Por qué? Porque dicen que la opinión se tiene que expresar, pero también se tiene que tomar en consideración en todas y cada una de las decisiones en las que atañan a los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, no solo es que expresen su opinión, no solo es que vengan en comparecencia, que estén en un ambiente grato, en el que no haya esperas innecesarias, en el que pues se les dé una preparación previa, que exista un equipo interdisciplinario, que se sientan en ejercicio de un derecho y no sometidos a un interrogatorio. No solo eso, sino que también, pues ahora sí que como lo realizo yo cuando tomo una comparecencia y cuando estoy en la preparación previa, pues yo les dejo mi palabra, ¿verdad? Lo que ellos me están diciendo lo voy a tomar en consideración. Por supuesto, atendiendo a su edad cronológica y a su madurez, pero lo voy a tomar en cuenta, sí importa, sí vale, y pues es parte también ligado con la autonomía progresiva. El artículo 27 lo van a ver, ¿por qué? Porque hay incluso una sección inherente a los alimentos. Hay una sección en cuanto a los alimentos y pues una cuestión que importa porque es de urgente necesidad. Y además, pues nosotros en México tenemos una estadística por demás triste. ¿En qué consiste? 67.5 de los niños y niñas que sus papás se encuentran separados, su mamá y su papá se encuentran separados, pues no reciben sus alimentos o los reciben de manera parcial o esporádica o aleatoria. Entonces, el 67.5%. De ahí es que pues también en el código pues vienen muchas veces énfasis en el cumplimiento y pues medidas para obtener el cumplimiento de estos derechos. En cuanto a lo que referíamos de la jurisprudencia, pues la jurisprudencia es vinculante virtud del artículo 217 de la Ley de Amparo. Y pues les puse aquí, está viejita la tesis de jurisprudencial, pero a mí me gusta porque habla de cómo entender el ordenamiento procesal a través del interés superior. Y no es que seamos muy veletas los de derecho familiar, sino que realmente tenemos que atender al caso concreto, incluso para aplicar una norma procesal. Entonces, por eso la dejé ahí por ahí en la presentación, por si le quieren dar una checada. ¿Y por qué? Pues porque es vinculante, según la ley del artículo 217, por lo menos de manera, o por lo menos de manera orientadora, porque es tesis, no es jurisprudencia. Entonces, pues bajo estas consideraciones tenemos el código y ya vamos a entrar en materia de lo que hay en el código. Y por lo que hace al trato diferenciado, tenemos un trato diferenciado marcado y marcado en ambas instancias. ¿Qué quiere decir? Tanto jueces de primera instancia, jueces y juezas, tenemos la obligación de cumplimentar una serie de obligaciones que nos impone, no por gracia, por obligación, el Código Nacional y que emanan de cuestiones ya vinculantes como las que ya señalamos con antelación, Constitución, Convención, Jurisprudencia. Así,
es que la segunda instancia también tiene sus obligaciones particulares. Ahora mismo se me ocurre, y adelantándome, decir de la segunda instancia, ante la insuficiencia, deficiencia o ausencia de agravios, la segunda instancia puede entrar a estudio de un recurso de apelación. Entonces, pues estamos otorgando esa protección reforzada. Cuestiones también de situaciones diferenciadas. La defensa técnica y efectiva, pues no está en duda, ¿verdad? Es un derecho humano que emana del debido proceso que se encuentra regulado convencionalmente en el 8.1 y pues ya lo venimos desarrollando nosotros constitucionalmente y luego legalmente, perdón. Y bueno, entonces está la defensa técnica y efectiva. Sin embargo, la Corte ha ido un poquito más allá y ha dicho, bueno, estas vienen más en trámites de índole penal, pero yo no veo por qué tuviera que hacerse un tratamiento distinto según la materia. ¿Por qué? Pues porque el sector de población es el mismo, niñas, niños y adolescentes. Entonces dice, no nada más tiene que ser una defensa técnica, efectiva, sino que una defensa especializada. Y lo reitera en el código. Y en el código yo vi y me acuerdo perfectamente de cuando estaban planteando eso. No, mejor preferentemente especializada. Y no, especializada. Y no esto. Bueno, pues total que en algunas partes van a ver que dice, en un artículo dice preferentemente especializada. En el 666 dice especializada. Y después en el 900 se reitera especializada. Entonces, pues yo entiendo que va a ser especializada la defensa y eso pues nos prende los foquitos también a todos los operarios de la necesidad de especialización y por operarios no me refiero únicamente al órgano jurisdiccional, pues los operarios somos todos los que estamos accionando el, el sistema de justicia. Entonces, pues vienen ciertas cuestiones inherentes al trato diferenciado. Pero me voy a ir por orden, más o menos, y con de una manera muy sucinta. Tenemos el artículo 5. El artículo 5 prevé la suplencia de la queja, la suplencia de la deficiencia de la queja, pero también es amplísimo, que hasta dice, hasta lo que no me pediste, la suplencia incluso de las pretensiones, o existiendo prevención previa, pero viene una suplencia maximizada en materia de niños, niñas y adolescentes. Luego, el artículo 7 perdón, yo estoy aquí moviéndole, discúlpenme, Mario, porque yo tengo la costumbre que de cuando doy clases que admito, pero discúlpenme. Bueno, total, que estamos ante un código que también tiene principios rectores del procedimiento. Y los principios rectores del procedimiento o principios del sistema de justicia pues vienen desde la concentración, la abreviación, la inmediación, muy conocidos en el sistema penal, la oralidad, porque es un sistema preponderantemente oral, pero también se incorporan principios como la perspectiva de género, el interés superior de la infancia. ¿Y por qué lo están señalando? Porque decían mucho, y creo que lo decían bien en los colectivos, lo que no se nombra se tiende a invisibilizar o se tiende a dejar a la potestad de quien aplica la aplicación, simplemente. Y fueron muy enfáticos en que se pudiera incluir. Y dado que este código es un producto democrático en el que se escuchan las voces, pues tenemos incluso ahí los principios rectores del procedimiento, el interés superior de la infancia y el interés superior de la infancia ahí viene como un criterio de prevalencia en cuanto a derechos. Pero el interés superior de la infancia, pues lo sabemos que también es un principio de interpretación normativa, de aplicación normativa incluso, de aplicación procesal. ¿Por qué? Porque los jueces y juezas desde la jurisprudencia 293, diagonal 2015, estamos vinculados a expulsar las normas que tiendan a restringir derechos humanos y, e incluso ex oficio, y si estamos vinculados para tal efecto, pues normas que restrinjan los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, pues con mayor razón. Entonces, pues viene toda esta forma de asumir el interés superior de la infancia. Luego, el artículo 89 marca la competencia de los órganos jurisdiccionales y viene señalado en relación a los trámites donde se encuentren inmersos los derechos de niñas, niños y adolescentes que la competencia la va a marcar el domicilio de los niños y de las niñas,
¿Qué quiere decir? Le estamos dando esta, esta forma en la que no tengan que vivir un proceso fuera de su domicilio habitual o, pues sí, su domicilio habitual será. Entonces, pues es muy importante esta cuestión competencial. ¿Por qué? Porque forma parte del debido proceso de niños, niñas y adolescentes. Y aparte, pues me adelanto y digo que hay un trámite especial dentro del libro de familia, que es únicamente tendiente a tutelar la competencia. O bueno, únicamente es relativo a tutelar el domicilio habitual de los niños, de las niñas y adolescentes, lo que impacta necesariamente en la competencia y en el debido proceso. Es bueno, es un símil de, de cuando hay una restitución internacional, pero es una restitución nacional. La restitución internacional está también resguardando el domicilio habitual de un niño, de una niña, de un adolescente, con independencia de guarda y custodia, patria, potestad, régimen, convivencia. Entonces, se hace este análisis y este estudio en cuanto a una restitución nacional y se incluye en un apartado esta forma de tutelar los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes en cuanto al debido proceso, a la competencia, al domicilio habitual, lo cual va a impactar, por supuesto, en el sano desarrollo, pero también de los niños, pero también en el que puedan vivir un proceso en el lugar donde están, porque si no, pues esto implica que dónde los van a escuchar, las periciales dónde van a ser, todas estas cuestiones que podrían constituirse en obstáculos. Luego, vienen cuestiones como el hecho de que una recusación no suspende la fijación de medidas provisionales o el análisis de medidas provisionales de niñas, niñas y adolescentes. Viene una excepción al principio de publicidad en el artículo 143. Las actuaciones en las que intervienen niñas, niñas y adolescentes gozan del principio de privacidad y tienen el derecho de intimidar a los niños y las niñas. Por tanto, la publicidad pues tiene sus criterios de excepción para este tipo de actuaciones, además de que ya está en la regla 8.1 de las reglas mínimas para la impartición de justicia en casos de niños, niñas, adolescentes, reglas de Beijing. Luego tenemos una cuestión procesal, que es una prerrogativa en casos en los que se vean involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, todos los días y todas las horas son hábiles. ¿Qué quiere decir? No necesitamos ninguna habilitación ni ninguna justificación. Hay niños, niñas y adolescentes, días y horas son hábiles. Luego, existen cuestiones para las costas, siempre y cuando puedan perjudicar a un niño, niña y adolescente, no puede existir el cobro de costas, independiente de que yo sé que ya hay jurisprudencia que así lo refiere, pero eso se está reforzando. Los requerimientos para que se pueda reincorporar a un niño, una niña, un adolescente con la persona con la que debe de estar, virtud de una guarda y custodia, pues se pueden realizar en el lugar que sea, sin pronunciamiento especial o sin justificación especial. Simplemente se puede ordenar desde el principio el requerimiento en el domicilio tal, en el domicilio tal o en el lugar que sea. ¿Por qué? Porque pues, lo que estamos buscando es encontrar a la persona. El artículo 234 nos refiere que no hay caducidad. No hay caducidad de la instancia si hay niños, niñas y adolescentes, no solo en cuestiones alimentarias, simplemente no hay caducidad. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a pensar que le vamos a correr plazos en los cuales se va a limitar la tutela judicial cuando los niños y las niñas son personas que atendiendo a su edad pueden estar en un estado de vulnerabilidad y pueden no reunir las condiciones necesarias para tener una representación técnica, efectiva y especializada. Entonces, en lo que se ve si está o si no está la representación, pues no va a operar una cuestión pues tan limitativa como es la caducidad. Después tenemos las jurisdicciones voluntarias, está ampliamente señalada la participación de los notarios y las notarias. Sin embargo, si existen derechos de niñas, niñas y adolescentes, pues ahí es un freno. Tenemos que conocer los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque ya se vuelven cuestiones de orden público y tenemos que analizarlo desde la perspectiva del juzgador, de la juzgadora. Una cuestión también especial y procesal en la cual se ve el trato diferenciado es el allanamiento. En el libro cuarto de familia, en las disposiciones generales y particularmente en el artículo 553, tenemos que si la contraparte se allana y existen derechos de niñas, niños y adolescentes, o bien existe alguna cuestión que aluda a violencia respecto de niños, respecto de niñas, máxime si es violencia sexual, ahí viene incluso señalado específicamente, no puede haber simplemente una aceptación de hechos ni un allanamiento. Pues, ¿qué nos está diciendo?
a los órganos jurisdiccionales, nos están diciendo, investigas, sigues el primero constitucional, que tampoco era tan complejo. Entonces, no puedes decir, no, pues ya se allanó y listo. No, necesitamos investigar. ¿Por qué? Porque el derecho de familia tiene que tener una visión reparadora, tiene que ver el pasado, tiene que ver el presente y tiene que mirar hacia el futuro. Bajo esas consideraciones, pues un allanamiento no es suficiente. Se tiene que ver exactamente el caso concreto y, virtud a ello, pues una sentencia que tenga esa visión transformadora y reparadora. Virtud al desahogo de pruebas periciales, pues si hay violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, pues tenemos que ver de qué manera se van a reparar las violaciones que se han realizado. Entonces, pues un simple allanamiento no va a operar. Una simple aceptación de hechos no va a operar para tenerlo ya por demostrado y para pasarnos a audiencia de juicio. Tenemos que desahogar medio de convicción, tenemos que, pues, admitir medios de convicción y ya en audiencia de juicio desahogar. Luego, van a ver que en el artículo 554 viene nombrada la violencia vicaria. Y esto, pues, totalmente es obra de las gestiones que se realizaron por los colectivos a través de la Unidad de Igualdad de Género del Senado de la República. ¿Por qué? Porque se empiezan a adicionar ciertas cuestiones y se empiezan a nombrar las violencias para por lo menos el tratamiento procesal. Yo entiendo perfectamente que el definir un tipo de violencia, pues es materia sustantiva. Entonces, tan es así que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua tenemos el artículo 300 ter que nos dice que es violencia familiar, independiente que en el Código Penal exista una definición. Nos dice para efectos de materia familiar, esto es lo que se va a entender por violencia familiar. Entonces, empezamos a nombrar las cosas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia es muy puntual en visibilizar y empezar a nombrar. Entonces, pues se empiezan también a modificar los sustantivos de los estados y se empieza a señalar la existencia de la violencia vicaria. Y entonces como que empiezan a querer ver si se puede también nombrar acá, pero acá no se puede nombrar, definir, no se puede señalar como sustantivo, pero sí se puede señalar la forma de tratarse o se puede visibilizar. Entonces el artículo 554 nos dice que existe la violencia vicaria y que tu órgano jurisdiccional, mucho ojo, tienes que tenerlo en cuenta, porque esto puede detonar la existencia de violencia institucional. Y nos da ahí un poquito, pues sí, miren, yo lo veo, no había mucha facultad, pero pues la intención, dicen que la intención es lo que cuenta. Viene un poquito definida lo que es la violencia vicaria, por supuesto no con la amplitud que se desarrolla ni en la Ley General de Acceso, ni tampoco en los sustantivos, pero pues se va haciendo como que el empujoncito para ir visibilizando, pero porque tiene una relación estrecha con los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque los niños, pues en la violencia vicaria son encaminados a ser instrumentos, son instrumentos de violencia para, para que en este caso, y así como viene en el Código Nacional, se puedan afectar los derechos de mamá. Entonces, es importante visualizarlo. ¿Por qué? Porque también va a tener un impacto dentro de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes al señalarlos o al dejarles el lugar de instrumentos y ser receptores también de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia patrimonial, incluso de violencia física. En España, pues ya están ya señalados de manera muy puntual el caso de Ángela, ¿no? En el que pues ya se llega al extremo de virtud de violencia vicaria, privar de la vida a los hijos, ya cuestiones muy fuertes. En México creo que la forma en la que se está señalando y que se palpa y que me suena coincidente con mi práctica es el retirar a los niños o pretender que se pueden sustraer a los niños para estar violentando. Y pues esto, en esta sustracción o retención ilegal, pues que va a estarse violentando el domicilio habitual, el sano desarrollo, la guardia y custodia, las cuestiones, mil cosas, mil cosas. Entonces, pues viene el impacto directo en derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, por eso también se nombra la violencia vicaria. Luego, en el artículo 560, así como en otros muchos artículos, van a ver la limitación para, para convenir
cuando existan cuestiones que nulifiquen, que mermen, que vulneren derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la conciliación está vedada y también, por supuesto, cuando hay violencia, máxime cuando hay violencia sexual y peor cuando es violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues ahí están las limitaciones. Incluso en los procedimientos de justicia restaurativa, que pues en materia penal estamos ante procesos de justicia restaurativa que presuponen la comisión de un delito o el análisis de la existencia de un delito, pues en materia familiar sí existen ciertas restricciones. No se puede realizar un proceso de justicia restaurativa, y pues así fue una demanda muy puntualmente señalada, cuando exista violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, y no se puede presentar un plan integral de reparación, un convenio o como le quieran llamar en el proceso de justicia restaurativa, que implique la renuncia de derechos relativos a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir? No podemos presentar un plan de reparación integral que diga, bueno, pues todo va a estar bien, vamos a tomar atención psicológica, ahí va este dinero de reparación y pues ya cada quien por su lado, ya ni pensión vamos a dar. Entonces, no, ¿verdad? Son cuestiones que no se puede entrar en la derecha, en la renuncia de derechos. De la misma manera, no se puede nulificar tampoco un derecho de convivencia, se puede realizar una progresividad, se puede supeditar, se puede ver mil maneras, pero no se puede simplemente pactar la renuncia a este tipo de derechos. Luego, ¿cómo vemos más este trato diferenciado que nos da el código para los niños y las niñas? Las sentencias de lectura fácil últimamente se han popularizado mucho. De hecho, hace muy poquito yo compartí ahí por una red social que es Twitter una sentencia y luego la explicación de la sentencia me pareció fantástica de una jueza de distrito muy distinguida y especializada en población infantil, en la que no nada más está la sentencia de lectura fácil, ella ya le hace gráficos y pues viene la explicación que se da a los niños y a las niñas. A mí me encantan las sentencias de lectura fácil, sí pondero cuando las voy a usar. ¿Por qué? Porque si los niños no están inmiscuidos dentro del conflicto parental-marental y no veo yo la necesidad de transmitirles cuestiones de la sentencia y la edad, la madurez, pienso en el sano desarrollo, pues ahí tal vez realizaría una ponderación. Pero entiendo que muchas veces es muy sano y muy bueno. ¿Por qué? Porque simplemente los jueces y las juezas nos quedamos ahora sí que en palabras muy norteñas de acá, nos quedamos empeñados con los niños y las niñas porque les dijimos, gracias por compartir, gracias por escuchar, y se van contentos, se van felices, se van con su dibujo, con su pedacito de Play-Doh o de arena con la que estuvieron jugando y que dicen, me deja llevármelo, sí, cómo no. Y entonces, sí, hicimos el rapport de manera tal que ya va un estrecho vínculo con ellos. Y luego después los niños y las niñas decían, ¿y luego qué pasó? Entonces, pues sí merece la pena una sentencia de lectura fácil en palabras adaptadas a su edad, a su madurez, pues decirles, sí te escuché y la forma en la que te escuché y en veces pues tendremos incluso los gráficos como veía yo de la jueza de distrito que muy atinadamente les hablaba y además les compartía como un pequeño pues tríptico me pareció a mí la sentencia. Entonces, prevé el código en su artículo 680 las sentencias de lectura fácil. Yo creo que las cuales a todos nos encanta y que también viene prevista en un trámite en especial, y ahí sí viene sí o sí, es en los procedimientos de adopción. Y a todas nos encanta, a todos los jueces y las juezas familiares nos encanta hacer las sentencias de adopción, porque pues todo es bonito ahí, ¿no? Todo es bueno. Entonces, pues hacer la sentencia de lectura fácil, pues también le da una respuesta al niño, a la niña, porque en el procedimiento de adopción, viene como una etapa forzosa, si la edad así lo permite, porque pues entiendo también que se adoptan bebés y pues no es posible, pero si la edad así lo permite, que siempre sean escuchados los niños y las niñas, los adolescentes que sepan ante qué están y qué quieren y cómo lo ven. Entonces, pues su sentencia de lectura fácil viene de manera obligatoria en los procedimientos de adopción. De ahí es que este es otro elemento de un tratamiento distinto, de una diferenciación. Luego, tenemos el artículo 683 que habla de la variación. ¿En qué digo de la variación? Todas las cuestiones en las que se vean inmiscuidos derechos de niñas, niños y adolescentes son susceptibles de ser variados por algún incidente o por un juicio autónomo. Se puede entrar en una variación, se puede volver a estudiar
¿Por qué? Porque el sano desarrollo de un niño o de una niña puede cambiar, puede modificarse y pueden ser otros los elementos o simplemente pueden ser otros los elementos del entorno, las afinidades incluso que pueda llegar a tener un adolescente de una niña, de un niño. Entonces se puede entrar siempre a estudio. ¿Qué quiere decir? Que la cosa juzgada en derecho de familia pende de un hilo, muchas veces decimos, pero esto tiene una finalidad, que siempre estemos en la constante búsqueda del mejor entorno y del mejor escenario para los niños, para las niñas, con seguridad jurídica, con certezas jurídicas, pero siempre viendo el mejor entorno. Por eso también el mismo código refiere la posibilidad de variar incluso las sentencias definitivas en cuanto a que estén niños, niñas y adolescentes. Y después de lo que ya hablábamos hace unos momentos y que lo resalto de una manera especial, la defensa técnica y especializada. La defensa efectiva, ahí me faltó también ponerle, porque yo en veces digo, híjole, necesitamos técnica y efectiva, porque queremos ver esa defensa en juicio, entonces en el trámite. Y pues obviamente viene la cédula profesional registrada y pues alguna manera de verificar esa especialización. Y si hay una tutoría, pues también esta tutoría tiene que estar especializada. Si hay una representación de los niños, de las niñas, pues tiene que estar especializada. De ahí que pues vamos a ver cómo va armonizando también con la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes para ver la especialización. Eh, y lo que hablamos hace unos momentos, en cuanto al allanamiento, la aceptación de hechos, no basta. Hay que indagar, hay que averiguar la situación que están viviendo los niños, las niñas. Y la insuficiencia o, bueno, la suplencia de la deficiencia o de la inexistencia de los agravios parecía complicado, ¿eh? Yo lo entiendo que es complicado, aun y cuando yo nunca he estado en segunda instancia, eh, nunca he sido titular de segunda instancia, pues sí entiendo que es complicado atender a el estudio de un acto sin siquiera existir, pues, el agravio, el estudio del agravio y empezar des- a desmenuzar el agravio y haberlo confrontado con el acto, ¿verdad? La determinación recurrida. Entiendo que es complicado. Sin embargo, pues yo creo que se escuchó mucho y dijeron, bueno, es que tenemos que entrar a revisar. Es como el juez. Las órdenes de protección no las va a decretar con base en la solicitud. Por supuesto, si hay una solicitud, pues qué mejor, ¿verdad? Pero no es con base en la solicitud, es con el ver los hechos, ver la argumentación. Entonces se tiene que decretar una orden de protección y las órdenes de protección son incluso de manera preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juez tiene que ir más allá, siempre y en todo momento, en la tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues el magistrado o magistrada también va a tener esta obligación de estar viendo, estar checando que efectivamente todo se vaya desarrollando conforme, no solo conforme a los criterios legales, sino a los criterios constitucionales, convencionales, jurisprudenciales. De ahí es que dicen, bueno que haya un segundo filtro para la revisión de todos los actos en los cuales se ve impactada la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes. Y por eso viene prevista incluso ante eh, solo se interpone el recurso de apelación, pero se tiene que integrar el testimonio de manera oficiosa, se tiene que remitir las constancias correspondientes a la superioridad jerárquica y la superioridad jerárquica debe entrar a estudio de de la determinación incluso ante la ausencia de agravios y pues también señalando algo que no solo atañe a la materia familiar y no solo atañe a niñas, niñas, adolescentes, pero creo que es muy importante que se diga que no se prevé, salvo cuestiones indispensables por violaciones al proceso, el reenvío. ¿Qué quiere decir? Que si la segunda instancia advierte la necesidad de diverso material convictivo, está facultada para recabar esos medios de convicción y para entrar en estudio, para emitir una resolución apremiando que a los principios de abreviación, de concentración, al interés superior de la infancia, porque pues vamos a gastar tiempo en lo que regresa a primera instancia, se recaba el medio, se vuelve a emitir la determinación, pudiera ser otro recurso. Entonces, pues todas estas cuestiones para evitar este ping-pong y tratar de que sea una tutela jurídica judicial, ¿no? Una tutela judicial pronta, expedita,
pues también existen estas prerrogativas o bueno, estas condiciones necesarias para el análisis de los asuntos en segunda instancia cuando existen derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, ahora yo tengo después cómo recabar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, pero este es un tema bastante amplio. ¿Por qué? Porque simplemente se requiere un equipo interdisciplinario, una preparación previa y mil cositas que vienen señaladas ya en el código. Así que mejor le quiero preguntar a mi colega Mario cómo andamos de tiempo o cómo ve si ya empezamos a dividir los temas. Mira, gracias, colega, muchísimas gracias. Yo quisiera mejor comprometerte, si tú me lo permites, porque justamente has tocado no uno, sino diversos temas del interés de todos los presentes, pero además de quienes a través de la divulgación que estamos haciendo y la difusión con otras redes sociales ya nos están preguntando ahora. Si gustas, ¿qué tanto te falta ahorita, jueza? No, sí quisiera Sí, ya abordarlo ya de sé. una manera más puntual, porque es el cómo llegan los niños aquí al órgano jurisdiccional, la diferencia entre una declaración testimonial y recabar una opinión mediante una comparecencia, que creo que sí merece la pena. Sí, yo Entonces, creo que merece la pena ahorita o mejor en una segunda, tercera, cuarta y hasta décima oportunidad. ah, ok, no, pues Sí, yo creo que sí lo podemos abordar después para poder sí, ver preguntas, sí. más que todo. Te lo pido de favor y demás comprometerte, Sabela querida, para una segunda oportunidad muy pronto que lo hagamos. Prometemos que ya no haya saboteadores al inicio, lo prometemos, y darle la importancia de vida justamente a este tema en el artículo 12 que nos estás comentando. Obviamente no es para unos 3 o 4 minutos que nos restan ahorita en esta disertación tuya, así como, por ejemplo, también podríamos abordar con mayor precisión y detalle la reparación del daño, que me parece sumamente interesante en esta nueva plataforma nacional que tenemos nosotros, es la reparación del daño. Dos, la violencia vicaria, ¿no? En el 554, violencia vicaria, es de suma importancia también entrar a detalle. Y por último, entre otras más, por último, la justicia restaurativa. ¿Dónde, Isabela, perdón, tú me conoces, sabes perfectamente que yo a eso me dedico y que ese es mi punch, ¿no? Me llama la atención el plan integral de reparación del daño, ¿no? El plan de reparación integral. ¿Quién, cómo y cuándo? ¿Y qué se requiere para ese plan? Que obviamente eso es algo que ningún código del fuero común lo contempla. Y si lo contempla de verdad muy, muy someramente. Supongo yo, corrígeme, supongo yo que es en alusión, tú hablabas de varios operadores jurídicos que intervienen en este plan, pero supongo yo que es algo similar a lo que hace actualmente la Comisión Ejecutiva, ¿no? La Comisión Ejecutiva de Víctimas, algo similar. Bien, pero esto traído al ámbito judicial, al ámbito jurisdiccional, como actuación del juzgador, de la juzgadora, me parece sumamente interesante, Isabela, sumamente interesante. Y Ah, complejo. no, hombre, no, por eso, de verdad, si tú me lo permites, Abela, yo te comprometo aquí a las veces que tengas que estarnos acompañando, sea aquí en la FANAT, en la Fundación, sea en el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que además, dicho sea de paso, te manda un saludo nuestro amigo Gilberto Farías Morales. Ahorita está un poquito delicado de salud, pero pronto lo conocerás, pronto estará con nosotros y lo tienes que conocer, así como el Observatorio de Neurociencias que está en Colombia, así como la Asociación de Criminología en Colombia y así como otros aliados como la Federación Internacional de Criminalística y Criminología que nos escuchan en este momento. A todos nos atañe este tema, porque hay algo muy importante, Isabela, el trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, los criminólogos que nos están escuchando y que nos van a ver con la grabación que se haga, pues dirán, y bueno, ¿yo dónde entro? Pues dentro de la prueba científica, ¿no? Claro. Y aquel psicólogo forense, bueno, es que no se habla nada, no, por supuesto que se habla y mucho, y más todavía del ámbito forense, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, nos escuchan algunos otros juzgadores de aquí de Quintana Roo que han tenido, como todos nosotros hemos tenido, la duda en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Si bien es cierto que ya tenemos un protocolo de actuación con perspectiva de infancia y de adolescencia, también es cierto que tenemos diversos protocolos y que vaya un aplauso de verdad, un reconocimiento y celebramos que todo este trabajo haya provenido de la Suprema Corte de Justicia. No es un trabajo de verdad muy importante que además somos referencia a nivel mundial, a nivel internacional. Tú lo sabes, Abela. Si tú me lo permites, con todo este robo ya de participación que te he hecho en este momento, la doctora Rosario te felicita, excelente sesión. Lo dejamos para una continuación de otros 50, 60 minutos. Yo me estaré poniendo en contacto contigo, no sin antes, querida Isabela, agradecerte de verdad profundamente tu tiempo. Pero ¿sabes qué? La elocuencia con lo que lo dices, la pasión que le introduces tú a tu disertación, pero con conocimiento. Para mí me llena de mucha emoción, pero sobre todo es un gran honor para mí escucharte por primera vez. Ya nos traíamos ganas y escucharte por primera vez aquí, Isabela, pues con los nuestros es un gran honor. Está con nosotros el doctor Jairo por ahí también, que suple ahorita, Caro, que ya dadas todas estas inclemencias iniciales, ya tuvo que ir a dar su clase ahorita, pero de verdad que ha sido fascinante, Isabela, fascinante escucharte. Todo el mundo me está haciendo llegar comentarios aquí, que es un tema, pues hasta cierto punto, Isabela, novedoso. Novedoso, si bien es cierto que ya venía aplicándose en cada uno de los estados, pero como tú lo dijiste, ¿no? En sus multifacéticas interpretaciones y ejecuciones, y yo de verdad hago un voto, el doctor Carbonell lo ha dicho, tú también lo sabes, que yo también digo y propongo que esta legislación, este Código Nacional Procesal, Civil y Familiar, va a resultar ser dentro de 3 a 4 años la tercera legislación más importante de México. Más importante, como ya lo es la Ley de Amparo y la Constitución, a nivel Latinoamérica. Y nuevamente hemos marcado la pauta, nuevamente en la protección a los derechos fundamentales y humanos de quienes más nos hemos comprometido todos los aquí presentes, los niños, las niñas y los adolescentes. No quiero cerrar el micrófono, no sin antes, déjame ver si hay alguna participación aquí entendido de alguien. Bien, cederles la voz rápidamente a quienes amablemente nos escuchan, tanto en esta sesión de Zoom como en las diversas redes que tenemos. Si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, incluso pueden abrir su micrófono, les damos acceso al micrófono. Los tuvimos que cerrar, Sabela, tuviste por qué, pero se los abrimos ahorita. Si tiene alguien alguna pregunta a colación del tema, bienvenidos y bienvenidas. Sabela, yo tengo como 10 aquí, ¿eh? Quiero dar un saludo a la magistrada Flora Ardilés, que nos acompaña desde Tijuana, Baja California. Magistrada, es de verdad un enorme honor. Usted que también domina el tema magistralmente, ¿quiere hacer uso de la voz, magistrada? Muy buenas tardes, nada más saludarlos a todos, agradecer y felicitar por la brillante exposición. Quedo en espera de una segunda y una tercera oportunidad de seguir escuchando a la expositora. Muchas felicidades a todos, muy agradecidas por la invitación. Un saludo, maestro. Gracias, Muchas gracias, señora magistrada. magistrada. Mil gracias. Ya lo viste, Isabela. Aquí nos vamos a seguir viendo, de verdad. No te voy a soltar, Isabela. No te voy a soltar. Vamos a estar pendientes aquí de
de futuras, nada más que ahora sí la agenda se nos ha cargado mucho, pero vamos a buscar un poquito de espacio, ¿no? Sí. Entonces, mil gracias, mil gracias, Sabela querida. Nuevamente hago un reconocimiento a la lucha que a título personal tú has hecho, de verdad, y nuevamente aplaudirte y felicitarte por esta tremenda intervención en el grupo hacedor, si me permites la expresión, en el grupo hacedor, en el grupo que ha incursionado en esta nueva legislación. Pregunta rapidísima. Ok. Con independencia, Sabela, con independencia de que comience a entrar en vigor o comience a producir su vigencia en cada uno de los estados, ¿ya pudiera ser un referente para el juzgador esta legislación? Yo creo que sí, yo sí pienso que sí. Obviamente, pues no es vinculante de ninguna manera, pero dicen referente y referente está bien dicho. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que está aprobado, que ya fue señalado pues por la, por el Poder Legislativo permanente. Entonces, que ya no fue sujeto de veto en el Ejecutivo, que ya está publicado y ¿para qué son estos 4 años? Pues son para prepararnos, son para capacitarnos, son para la infraestructura, que es mucha. Yo hace muy poco tiempo estuve en Chiapas y estuve en la semana antepasada en Chiapas y luego en Guadalajara, en Jalisco. Entonces veo las necesidades, las situaciones diferentes. Yo aquí pues tengo la comodidad tremenda de que en el mismo juzgado tengo la sala de juicio, la sala de población infantil, la sala de junta anticipada que es de conciliación y todas bien adaptadas y hechas, los micrófonos aéreos, las cámaras, las pantallas, el esto, pero pues que todo cuesta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué son estos 4 años? Pues para ver simplemente las cuestiones presupuestales, el cómo se va a destinar. Entonces, el que exista la legislación, yo puedo creer que es un buen referente. Y ahora con esto de la vigencia, no me quiero ir sin decirles esto, máxime que me comentan que hay operadores de Quintana Roo y la señora magistrada de Baja California. Hay 15 entidades federativas en las que está ya vigente el Código Nacional. Y van a decir, ay, caray, ¿por qué? Pues del artículo 621 al artículo 628 existe un procedimiento que es procedimiento especial de declaración de ausencia, pero procedimiento de declaración de ausencia o especial de ausencia por desaparición. Este es una situación subsidiaria que se da con motivo de la omisión legislativa de 15 entidades en cuanto a legislar en materia de declaración de ausencia por desaparición, ya sea por particulares, ya sea forzada. Entonces, esto ya está vigente a partir del día 8 de junio. Entonces, pues bueno, tenemos que ponernos ahí bien listos en cuanto a que pudiera darse en varias entidades, como lo es Quintana Roo. Quintana Roo no tiene una legislación especial de declaración de ausencia. Entonces, donde ya está una parte del código vigente. Entonces, es muy importante. En Querétaro también, yo estaba hace menos de un mes, estuve platicando con los jueces y magistrados de Querétaro. ¿Por qué? Porque ya está vigente esta parte, ya les puede llegar este trámite. Entonces, si bien es cierto, ahorita puede ser un referente, pues también hay unas cuestiones que están ahí medio, o no medio, que están vigentes y que también atañen a los derechos de niñas, niños y adolescentes porque versan sobre medidas provisionales atinentes a guarda y custodia, atinentes a alimentos, servicio médico, continuación de servicio médico, disfrute de domicilio, de lugar habitacional. Entonces, pues también tenemos una partecita que, pues la mitad del país, para la mitad del país más o menos está vigente. Una partecita chiquita, si quieren, 7 artículos, pero ahí están. Sí. Entonces, bueno, con No, muy eso. bien. Fíjate que también comentó, bueno, yo no me quiero ir, de verdad, y ya me urge porque voy a otra conferencia ahorita a Perú. Sí, sí, Vamos, sí. vámonos Va, todos. Oye, ok. fíjate que acabas de comentar otro punto. Por supuesto que con independencia de los presupuestos y de las famosas etiquetas presupuestales que van a venir, que casi estoy seguro que se van a producir en el Senado y en la Cámara de Diputados, bueno, en la Cámara de Diputados, que es la correspondiente, hay algo muy importante, tú comentaste, vamos a capacitar y tenemos 4 años para capacitar y preparar al juzgador y a la juzgadora, ¿no? Al magistrado y a la magistrada. Ok, esto de la lectura fácil, a mí de verdad me llama poderosamente la atención esta de la lectura fácil. Yo me encontraba por ahí en el tweet, ya sabes que yo no soy un enfermo prominente del Twitter,
Entonces me encontraba una nota por ahí de un magistrado que emitió una resolución tendiente a la protección ambiental de un grupo de niños que se adoleció por un árbol que querían tirar por ahí la delegación, se ampararon y le devolvieron la vida al arbolito, ¿no? Fíjate que me llamó poderosamente la atención esto que dices, no conocía, yo sinceramente no conocía este tema de la lectura fácil, y el magistrado les leyó con dibujos, ¿no? Lo citó a los quejosos, a los niños quejosos, lo citó en su oficina, se ve que están incluso sentados todos en la alfombra de la sala del magistrado, y les leyó con dibujitos proyectados la resolución. Esta lectura fácil me parece extraordinaria, porque si nosotros evitamos los tecnicismos para que los quejosos, en este caso niños, niñas, o los que apelan, niños, niñas, pero también dándoles su lugar en el propio conflicto, en este caso familiar, va a ser de verdad una tendencia favorable, por supuesto, al sano desarrollo del menor de edad, pero va a corregir muchas fallas en atención a la obligación que tienen los juzgadores de proyectar una imagen digna para el menor de edad en los juzgados, incluso donde se llevan a cabo las escuchas, donde se lleva a cabo la toma de decisiones. Esto de verdad va a generar una sana relación entre los sistemas judiciales, los padres de familia, los juzgadores, los operadores jurídicos, siempre en beneficio de los niños inmersos en los conflictos, de las niñas inmersas en los conflictos, Abela. Claro que sí. Y bueno, también yo lo veo en dos aspectos. Por supuesto, enfocado a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a saber qué pasó. Entonces, simplemente es explicarlo. Por supuesto que sí, pero también es que vamos también pensando en que estamos en el año 2023 y que la justicia, la sentencia es para que la entienda la persona, la parte material, la justiciable. Entonces, también esas sentencias donde viene el latinazgo y esto y lo otro, y una forma tan elaborada de señalarlo, pues tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque existe incluso una audiencia donde dice, tú le vas a explicar en lenguaje cotidiano, le vas a señalar a las partes qué es lo que está pasando. Y yo te lo voy a hablar desde la experiencia. Yo dicto todos los días en audiencia sentencia. Entonces, pero claro que yo hasta empiezo a mejorar ya mi forma de comunicar y de comunicarlo claramente sin dejar de lado todas las formalidades que tengo que tener para los antecedentes, los elementos de la acción y todo cumplimentarlo, pero en un lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque pues hasta es horrible estar en audiencia y que no te entiendan, que te pongan una cara de cómo quisiera saber para dónde va esto. Entonces, o de que esto es una montaña, una sentencia nunca tiene que ser una montaña rusa para empezar. Entonces, siempre tiene que tener ese hilo conductor y que las personas sepan más o menos qué es lo que sigue, cómo va a parar. Entonces, pues más para un niño, para una niña, pues hay que ver cómo lo vamos a hacer y para qué. Es bien importante esa colaboración. Yo totalmente la colaboración con los institutos de estudios psicológicos. ¿Por qué? Porque vienen los psicólogos y las psicólogas y me enseñan a mí cómo hablar y cómo decir muchas cosas, porque yo tal vez tengo esta situación formal y entonces yo empiezo a ver y empiezo a ver simplemente que en la preparación previa veo al psicólogo que está haciendo espejo porque está haciendo parte de mecanismos para generar ese vínculo y todo, y entonces ya los empiezo yo también a hacer. Y yo empiezo a aprender de ellos. ¿Por qué? Porque estamos en el derecho de familia, que es un derecho interdisciplinario. Entonces, pues para una sentencia también, pues les puedo preguntar y puedo ver, bueno, pues es algo iconográfico, pues podemos hacerlo de esta manera, podemos verlo de esta manera, y pues ir viendo los grados en los que vamos comunicándonos, porque es lo importante. Esta inmediación no nada más es para las personas grandes, bueno, no es nada más para los adultos, también es para los niños y para las niñas la inmediación. Entonces la inmediación es, aquí está órgano jurisdiccional, aquí estás tú, chiquito, chiquita, y vamos a platicar y vamos a verlo y vamos a ejercer tus derechos. No vienes a ser interrogado y a someterte a
una práctica terrible en una comparecencia. Vienes a ejercer tus derechos y vas bien contento porque vas con tu cartel del artículo 12 porque sí, lo hiciste muy bien y porque vienes bien feliz. Entonces, pues vámonos a ese sano desarrollo, ¿verdad? Maravilloso, Ya vámonos nuevamente a Perú. felicidades. Ya Vámonos a vámonos a Perú. Perú. Oye, pero que esa sensibilidad, bueno, yo no me quiero ir, ¿verdad? Pero esa sensibilidad, Sabela, sea transmitida también por, para y desde el abogado o abogada litigante, que mucho también tenemos que ver nosotros, ¿no? Y ojalá, por último, deseo y hago votos fervientemente que no nos tardemos 10 años como en materia penal en poner en acción 4. todo esto. 4 años y que sean 4 menos que años estos 4 y tal años. vez menos. Ojalá que sea con esa convicción y con esa pasión que nos estás transmitiendo. Sabela, mi corazón para ti, de verdad, muchísimas gracias. Ya sabemos que no es la última vez, ya te comprometió la magistrada por ahí, la magistrada Flora, y muchas gracias. Querido Jairo, ¿quieres cerrar, por favor, la sesión? A tus órdenes. Más que cerrar de nuevo, agradecerles a todos, agradecer a la jueza Sabela. Desde Colombia, pues vemos con mucha atención lo que está pasando en Latinoamérica. En Colombia tenemos unos procesos especiales, aunque nuestro estado no es federado, tenemos algunos temas desde el derecho muy interesantes, desde el derecho de familia, que bueno, seguramente allá mi doctor Mario nos abrirá el espacio para hacer alguna discusión interdisciplinaria latinoamericana de todos estos temas porque nos nutren. Quería agradecerle a usted, doctora Sabela, muchas gracias por asistir, por estar con FENAT, la fundación que apoya, digamos, toda esta divulgación del conocimiento y como usted lo dijo, en pro de que áreas como las neurociencias y el derecho y otras muchas empiecen a encontrar los caminos de la ciencia y del conocimiento científico para solucionar muchos problemas que tenemos hoy en el mundo. Mil y mil gracias a mi estimado Mario, como siempre, un abrazo y a todos, pues gracias por asistir. Gracias, Sabela, gracias a todos y a todas. Buenas noches, gracias, Jairo. Muchas Hasta gracias, luego, Sabela. que tengan muy bonita tarde. Bye, bye. Gracias, Esté muy bye, bien. bye, bye.